Imagina que todo lo que has sentido por una mujer no era tuyo. Que cada latido acelerado, cada pensamiento obsesivo, cada impulso que te empujó a cruzar océanos o a arruinar tu paz, era una orden disfrazada, no de ella, no de ti, de algo mucho más antiguo que tu nombre y que tu propia historia. Algo que no le importa quién eres, ni lo que sueñas, ni si vives o mueres. Solo quiere una cosa, que repitas el patrón, que sigas el guión, que seas un engranaje más de un mecanismo que lleva funcionando millones de años. Y lo peor es que has creído que ese mecanismo eras tú. Has llamado amor a lo que no era más que química. Has llamado destino a lo que no era más que programación. Y has confundido el deseo con sentido de vida. Te han hecho creer que esa atracción magnética, ese fuego que no te deja dormir, era una señal del universo. Pero no, era un anzuelo, un cebo diseñado con precisión quirúrgica para que no lo sospeches. Y tú, como todos, mordiste. Porque así funciona la trampa. Te promete lo más alto y cuando llegas, te empuja al vacío. Lo has vivido. Esa sensación de que todo pierde brillo después. Esa resaca emocional en la que entiendes que nada de lo que sentías sobrevivió al momento. Ahí es donde algunos hombres caen y otros despiertan. Despertar no es agradable, no es luz y flores. Es arrancarte una venda que estaba pegada a la piel. Es ver que lo que llamabas amor eterno no duraba más que un par de días después de obtener lo que querías. Es mirar a la cara al deseo y darte cuenta de que no es un amigo, es un carcelero. Y cuando lo ves, cuando por fin lo ves, ya no puedes volver atrás. La magia se rompe y lo que queda es un escenario vacío, con decorados falsos y focos apagados. Algunos no soportan esta visión. Prefieren seguir creyendo que hay un alma gemela esperándoles, que la pasión lo es todo, que sin sexo no hay vida. Pero otros, los que aceptan la herida, los que soportan la crudeza de la verdad, se convierten en algo distinto. Empiezan a vivir sin esa cadena invisible. Empiezan a notar que el mundo se ve diferente cuando no lo filtras a través de una necesidad impuesta. Y al principio, sí, viene la soledad, la crisis, el silencio, pero luego llega la claridad, una claridad que no tiene retorno y que pocos hombres son capaces de soportar, porque ya no persigues lo que el resto persigue, y eso te separa para siempre. Ahora dime, ¿estás preparado para que la venda se caiga de tus ojos? Porque cuando lo haga, nada volverá a ser igual. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente perturbador. Porque cuando atraviesas ese umbral, cuando el deseo ya no dicta tus pasos, te enfrentas a un enemigo más sigiloso, el silencio interno. Ese silencio que antes llenabas con fantasías, con expectativas, con la adrenalina de la persecución, ahora te mira como un espejo que no puedes romper. Y en ese reflejo aparece algo que no esperabas. Tu verdadero yo, no el que se viste para impresionar, no el que ensaya frases ingeniosas, no el que construye su valor en función de a quién conquista, sino ese ser desnudo que llevaba años enterrado bajo capas de instinto y costumbre. Es entonces cuando entiendes que el sexo, más que un placer, había sido tu anestesia, un calmante para no tener que mirar lo que no querías ver. Y sin esa droga, la realidad se muestra sin filtros. Descubres que muchas de tus metas no eran tuyas, que tus batallas eran guerras heredadas, que incluso tu autoestima estaba atada a la reacción de alguien más. Es como si una mano invisible hubiera estado moviendo tus hilos desde siempre, y al cortarlos, te encuentras cayendo en el vacío. Pero aquí está la paradoja. Ese vacío no es tu enemigo, es el espacio donde puedes empezar a construir algo auténtico, sin la compulsión de seducir,
sin la urgencia de demostrar nada, aparece una energía distinta. Una fuerza que no es deseo, que no es necesidad, que no busca aprobación. Es poder puro, el mismo poder que muchos hombres jamás conocerán porque morirán obedeciendo impulsos que ni siquiera entienden. Y sin embargo, aquí viene la parte más inquietante. Cuando dejas de jugar el juego intenta tragarte de nuevo. La sociedad, la publicidad, la cultura, todo está diseñado para recordarte que necesitas lo que ya no necesitas. Te bombardean con imágenes, con mensajes, con cuerpos que no son más que carnada. Te quieren de vuelta en la jaula, porque un hombre que no persigue es un hombre que no se puede controlar. Ahí es donde el despertar se convierte en resistencia. Ya no es solo ver la verdad, es protegerla. Es caminar por un mundo saturado de estímulos sin caer en la hipnosis colectiva. Es aprender a mirar sin desear, a estar presente sin morder el anzuelo, a relacionarte desde un lugar que no busca consumir ni ser consumido. Y cuando lo logras, cuando realmente te mantienes firme, empiezas a ver lo que otros no ven. Las conversaciones falsas que giran alrededor de la conquista, la fragilidad disfrazada de masculinidad, el miedo que se esconde detrás de la obsesión por el sexo. Lo ves todo. Y esa visión, aunque duela, es libertad. Porque el hombre que se libera del hechizo no se convierte en un monje aislado, sino en un creador. Toma la energía que antes gastaba en perseguir y la vuelca en construir. Crea proyectos, ideas, arte, imperios. Su valor ya no se mide en cuántas veces puede saciar un instinto, sino en cuántas veces puede transformar su impulso en algo que trascienda. Y ahí, justo ahí, es donde el sexo deja de ser el centro y pasa a ser un detalle. Un hombre así no teme perder lo que no necesita, y eso lo hace intocable. Y ahora, dime, ¿te atreves a cruzar esa línea sabiendo que no hay camino de vuelta? Porque al otro lado, ya no eres un hombre común, y eso, aunque te libere, también te condena. Y lo más inquietante es que, cuando cruzas esa frontera y dejas atrás la esclavitud del impulso, empiezas a notar algo que antes estaba oculto. La mayoría de las interacciones humanas están contaminadas por esa misma pulsión que tú ya no sigues. Conversaciones, gestos, miradas, casi todo lleva un hilo invisible que conduce al mismo punto. Es como si estuvieras viendo un teatro desde detrás del telón, observando cómo se mueven los actores sin que ellos sepan que están interpretando un papel que no escribieron. Y ahí es donde llega la verdadera revelación. No es solo que el sexo sea un mecanismo de control, es que toda la estructura social se apoya en mantener ese deseo encendido. La moda, la música, las redes, incluso el éxito que la gente admira. Todo está diseñado para que sigas bailando al mismo ritmo. Un ritmo que tú ya dejaste de escuchar. Al principio esto te hace sentir como un extraño en tu propia especie. Ves a hombres construir su identidad entera alrededor de su capacidad de atraer y a mujeres medir su valor en función de la atención que despiertan. Y todo te parece un juego infantil, pero peligrosamente adictivo. Empiezas a entender que la madurez real no llega con la edad, sino con la capacidad de mirar ese juego y decir, no participo. Y aquí ocurre algo curioso. Cuanto más te alejas de la compulsión, más magnético te vuelves para los demás. Porque un hombre que no necesita seducir para validarse, emite un tipo de fuerza que no se puede fingir. Es calma, es presencia, es control. Pero ojo, no es un control sobre otros, es un control sobre sí mismo. Y ese es el tipo de poder que intimida, que incomoda, que incluso provoca rechazo en quienes aún viven presos del impulso. Con el tiempo, descubres que esta claridad no es un simple final,
sino el inicio de un camino mucho más profundo. Empiezas a preguntarte en qué otras áreas has vivido, siguiendo guiones invisibles. Si el deseo sexual fue una mentira biológica tan convincente, ¿qué otras narrativas has comprado sin cuestionar? Tal vez tu idea de éxito, de felicidad, de propósito, también hayan sido moldeadas para mantenerte obediente. Y en ese instante te das cuenta de que este despertar no solo es sobre el sexo, es sobre todo. Es sobre la habilidad de ver las cadenas, incluso cuando son invisibles y están hechas de oro. Aquí es donde el hombre que realmente quiere vivir libre toma una decisión radical: dejar de ser un consumidor pasivo y convertirse en arquitecto de su propia existencia. Ya no reacciona, crea. Ya no se deja arrastrar por las corrientes culturales, las diseña. Empieza a elegir con quién se rodea, qué alimenta su mente, qué batallas pelea. Y al hacerlo, su vida deja de ser un escenario para el entretenimiento de la biología y se convierte en una obra deliberada. El sexo ya no es el centro, pero tampoco es el enemigo. Es simplemente una herramienta, un matiz, una elección consciente, no una cadena. Y cuando llegas aquí, cuando ya no eres rehén de ningún impulso, comprendes que la verdadera libertad no es tener todo lo que quieres, sino no ser esclavo de lo que creías necesitar. Ese es el punto en el que dejas de vivir como un hombre común y empiezas a existir como algo más, algo que la mayoría nunca verá, porque no todos están dispuestos a soportar la incomodidad de ser verdaderamente libres. Y cuando crees que ya has llegado al final de esta liberación, aparece un terreno nuevo, más sutil y peligroso, el del tiempo, porque al romper la compulsión, de repente notas que tienes horas, días, semanas de energía que antes se escapaban en la cacería constante. Y aquí surge una pregunta que no todos están preparados para enfrentar. ¿Qué vas a hacer ahora con todo ese tiempo que la naturaleza había secuestrado para sus propios fines? Muchos hombres, al recuperarlo, sienten vértigo. Es como si les hubieran entregado una llave que abre todas las puertas, pero sin un mapa que les diga a cuál entrar. Ese vértigo es la prueba de que el instinto no solo te robaba tu libertad, también te robaba tu dirección, y sin él, el horizonte es inmenso, pero también aterrador. Es entonces cuando descubres que el verdadero reto no es dejar de ser esclavo del sexo, sino aprender a vivir en un mundo donde ya no tienes esa brújula falsa. Y aquí está lo fascinante. La mayoría, cuando se queda sin esa guía, busca otra cadena. Se engancha al trabajo sin descanso, a la acumulación de dinero, a la validación social. Cambia de prisión, pero sigue encerrado. El hombre que ha despertado de verdad entiende que la respuesta no es reemplazar un deseo compulsivo por otro, sino aprender a sostenerse en ese espacio de libertad, sin huir. Es cultivar la capacidad de estar con uno mismo, sin necesidad de distraerse. Y aquí entra un concepto que pocos consideran: la creación como resistencia. No hablo solo de arte o de negocios, sino de cualquier forma de materializar tu energía en algo que exista más allá de ti. Construir no para impresionar, no para demostrar, sino porque la vida se vuelve más soportable y más intensa, cuando tu energía se transforma en algo que no se disuelve con el tiempo. Mientras otros hombres siguen agotando su fuerza en batallas diseñadas para ellos, tú la inviertes en erigir algo que no dependa de un rostro, de un cuerpo o de un instante. Pero hay algo más, y no todos están listos para oírlo. Cuando te conviertes en un hombre que ya no necesita, te das cuenta de que el resto del mundo aún lo hace. Y ahí nace un tipo de compasión extraña,
fría y lúcida. Empiezas a ver el sufrimiento disfrazado de diversión, la ansiedad escondida detrás de la conquista, la soledad que se esconde en la obsesión. Y aunque podrías aprovecharte de ello, no lo haces, porque ya no te mueve la misma lógica. Esa compasión no es debilidad, es la prueba de que has cruzado a otro nivel. Un nivel donde tu energía no se gasta en sobrevivir a la trampa, sino en evitar caer en las nuevas que te esperan en cada esquina. Y aquí, sin que lo notes, es donde empieza otro juego. Uno que no se juega con cuerpos, sino con ideas. Y ahí, la naturaleza ya no tiene poder sobre ti. Y en este nuevo juego, en este territorio donde las reglas ya no están escritas por instintos primitivos, descubres que lo único que de verdad queda en pie es la consciencia. Esa chispa silenciosa que observa todo sin dejarse arrastrar. Y aquí es donde sucede algo inesperado. Empiezas a sentirte invisible y al mismo tiempo más presente que nunca. Invisible para las trampas que antes te capturaban. Presente para lo que realmente importa. Ya no eres un soldado obedeciendo órdenes invisibles. Ahora eres el estratega que ve el mapa completo. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de que lo que antes llamabas placer no era más que una distracción barata comparada con el gozo brutal de ser libre de verdad. Este es el punto donde la mayoría de los hombres nunca llegan. No porque no puedan, sino porque no soportan la incomodidad de caminar sin un pastor que les diga dónde ir. Tú puedes elegir ser uno más, seguir obedeciendo a un instinto que ni siquiera es tuyo. O puedes dar el salto y vivir como un hombre que no pertenece a nadie. Un hombre que dirige su energía hacia aquello que deja huella, que construye algo que no puede ser comprado ni manipulado. Y ese hombre no compite, no mendiga, no se agota. Ese hombre crea. Si has llegado hasta aquí, significa que algo en ti ya empezó a despertar. No ignores esa sensación. Dale espacio, aliméntala, obsérvala crecer hasta que sea tan grande que no haya cadena capaz de sujetarla. Porque lo que te espera al otro lado no es menos vida, es más vida, más real, más intensa, más tuya. Así que te invito a que, si este mensaje ha resonado en lo más profundo de ti, te suscribas ahora mismo y dejes en los comentarios una sola frase que resuma tu reacción. Puede ser cualquier cosa, pero que salga de verdad de ti. Quiero leer lo que este vídeo ha encendido en tu mente. Y para despedirme, solo te diré esto. Cuando apagues esta pantalla, el mundo seguirá ahí, con sus trampas, sus ilusiones y sus cebos. Pero tú ya no eres el mismo que empezó a verlo. Has visto las cuerdas, has visto el truco, y ahora tienes la elección más peligrosa de todas: hacer como si no supieras nada, o jugar con las reglas rotas. La decisión es tuya. Nos vemos en el otro lado.